¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su clase de Biología 1. El día de hoy vamos a ver el tema de organización estructural de los seres vivos, que es la continuación de los temas que veníamos viendo. Entonces, es un proceso progresivo. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Muy bien, pues acompáñenos. Vamos a explicar el tema de hoy. Entonces, nos dice aquí que sabemos que todo comienza con la célula y que para algunas especies termina con una célula. Entonces, así es, nuestro cuerpo está conformado por millones de células y tiene diferentes tipos de células, que estas células a su vez van a cumplir diferentes funciones. Entonces, no solamente las personas tenemos células, sino los animales, las plantas y todos los organismos vivos los van a presentar algún tipo de célula. Entonces, para otros, las células se juntan para formar tejidos, estos tejidos que forman órganos a su vez, y los órganos que forman sistemas y sistemas que combinan para formar un órgano. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que el sistema óseo, el sistema digestivo, ¿es por qué? Porque está formado por tejidos y esos tejidos a su vez están formados por células. Muy bien, entonces, tenemos diferentes niveles de organización. Entonces, el mundo vivo puede organizarse en diferentes niveles. Por ejemplo, muchos organismos individuales se pueden organizar en los siguientes. Entonces, mencionábamos las células. Vamos a ver su definición. Nos dice que es una unidad básica de estructura y función de todos los seres vivos. Entonces, tenemos también lo que es el tejido, que es un grupo de células del mismo tipo. Tenemos a los órganos, que nos dice que es una estructura compuesta de uno o más tipos de tejidos. Los tejidos de un órgano trabajan juntos para cumplir una función específica en, por ejemplo, nuestro cuerpo. Tenemos el sistema orgánico, que es un grupo de órganos que trabajan juntos para cumplir cierta función. Entonces, cada órgano que nosotros tenemos van a cumplir diferentes funciones. Y además de que van a crear diferentes compuestos para ayudarnos en nuestra vida diaria. Tenemos lo que es un organismo, que dice que es un ser vivo individual que puede estar compuesto por uno o más sistemas orgánicos. Entonces, ese es nuestro nivel de organización. Claro que existen otros muchos más, pero este es un ejemplo de lo que fundamental o funcional de lo que está compuesto nuestro cuerpo y de otros seres vivos. Aquí en este esquema igual vemos también el nivel de organización, donde tenemos las células, los tejidos, órganos, sistemas orgánicos y el organismo. Entonces nos dice aquí que un ratón solo está formado por varios sistemas orgánicos. El sistema que aquí se muestra es el sistema digestivo. Uno de los órganos del sistema digestivo es el estómago. El estómago, por su lado, está compuesto de distintos tipos de tejidos. Y cada tipo de tejido está formado por células del mismo tipo. Es decir, que el estómago va a ser un tipo de tejido, el corazón va a ser otro tipo de tejido, los pulmones otro tipo de tejidos, y estos a su vez pues, van a cumplir una función en nuestro cuerpo. Entonces, también hay niveles de organización más allá del organismo solo, es decir, de la especie. Entonces, existe toda una organización después de lo que es el individuo. Entonces, los organismos de las mismas especies que viven en la misma área forman una población. Por ejemplo, todos los peces dorados. Es decir, si nosotros vamos a un lugar y encontramos algún tipo de borregos, esos borregos van a pertenecer a una misma especie. Claro que, y a una misma población, claro que va a haber de diferentes especies, va a haber una diversificación, pero va a pertenecer a la misma población. Si nosotros encontramos una parvada de aves, estas pues van a ser de una población de una misma especie. Bien, y así sucesivamente otro tipo de ejemplos. Entonces, todas las poblaciones que viven en la misma área forman una comunidad. Estas incluyen la población de peces dorados, otro tipo de peces, corales y otros organismos. Entonces, un ejemplo de lo que es una comunidad es que dentro de esa comunidad van a haber diferentes tipos de poblaciones.
decir, si nosotros vamos a tener aves, vamos a encontrar gaviotas, águilas, loros, pero van a pertenecer a una misma comunidad. Entonces, un ecosistema está formado por todos los seres vivos de un área específica, junto con el ambiente inerte. Entonces, el ambiente inerte incluye el agua, lo que es la luz solar y otros factores físicos. Un grupo de ecosistemas similares con el mismo tipo de ambiente físico se llama bioma. Entonces, la biosfera es la parte de la Tierra donde toda la vida existe, incluyendo el terreno y el aire donde se pueden encontrar los seres vivos. Entonces, la biosfera está formada de muchos biomas distintos. Entonces, pues vemos aquí cómo encajan todo esto, ¿verdad? Y cómo van surgiendo los niveles de organización. Entonces, aquí tenemos en este esquema, aquí empezamos de lo que es el individuo, tenemos la población, que son diferentes grupos de peces que pertenecen a una misma especie, y tenemos a la comunidad, donde aquí sí pues entran varios tipos de poblaciones, no solamente de peces, sino de algas u otros tipos de organismos. Y después tenemos lo que es el ecosistema, donde intervienen diferentes tipos de comunidades, y tenemos después lo que es el bioma, que decíamos la definición de ahorita, y finalmente tenemos lo que es la biosfera, donde pues abarca todas las especies, todas las poblaciones, todas las comunidades, todos los biomas que existen en el planeta. Ahora bien, tenemos, aquí nos dice que la vida en la Tierra es muy diversa, así es, nosotros sabemos que hay diferentes tipos de organismos, tanto de plantas, tanto de animales. La diversidad de los seres vivos se llama biodiversidad. ¿Por qué? Porque bio pues significa vida, ¿no? Diversidad, pues muchas especies. Entonces, una medida de la biodiversidad de la Tierra son las diferentes especies de organismos que viven en esta. Al menos 10 millones de especies distintas viven en nuestro planeta hoy en día. Normalmente están agrupados en 6 reinos distintos. Pero aún así siguen descubriendo nuevas especies, principalmente en los océanos. ¿Por qué? Porque es más difícil tener acceso a esos sitios tan profundos, sobre todo por la presión que ejercen estos lugares. Hace algunos años, algunos científicos exploraron el fondo de los océanos, donde descubrieron nuevas especies. Entonces, el hombre ha llegado hasta los 11,000 metros de profundidad, y aún así hasta esas profundidades ha encontrado vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que falta registrar o tener información de nuevas especies para comprender pues mejor nuestro planeta y mejor la vida en la Tierra en esos lugares. Entonces, aquí tenemos ejemplos de organismos de cada reino. Tenemos lo que son las arqueobacterias, que son nuestros ancestros. Tenemos las bacterias, tenemos el reino protista, tenemos el reino fungi, tenemos el reino plantae y el reino animal. Entonces, tenemos esos seis reinos, y en eso pues tenemos ese nivel de organización, esa clasificación. Entonces, muchos organismos individuales pueden organizarse en los siguientes niveles que decíamos, que empiezan desde las células, tejidos, órganos y sistemas orgánicos. Entonces, en un ecosistema está compuesto por todas las poblaciones de un área específica junto con el ambiente inerte. La biosfera es la parte de la Tierra donde existe toda la vida, donde anteriormente veíamos una imagen y pues que engloba todo nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, eso sería la biosfera. Entonces, la diversidad de los seres vivos se llama, pues decíamos, biodiversidad. Entonces, ya cuando ya tenemos toda esta información, ahora nos surge esta pregunta: ¿qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Entonces, aquí nos dice que son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. ¿Cuáles son esas funciones? Por nacer, crecer, reproducirse, respirar, entonces hacer diferentes tipos de funciones. Entonces eso cumple con las funciones básicas de la vida. Entonces,
Ahora, tenemos aquí el tema de irritabilidad. Nos dice que es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes internos o externos. Entonces, por ejemplo, los animales a través de los órganos de los sentidos perciben los estímulos externos y los internos a través de receptores de temperatura, dolor o estiramiento. No solamente sucede en las personas, sino también en los animales. Claro que algunos desarrollan más este tipo de sentidos, por ejemplo, el auditivo, el visual. Por ejemplo, nosotros cuando nos enfermamos, cuando tenemos frío, pues ¿qué pasa? Que empezamos a tener escalofríos. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de protegerse. Entonces, cuando tenemos escalofríos, el cuerpo trata de calentarse. Entonces empieza a producir calor. Cuando nosotros tenemos temperatura, una alta temperatura, tenemos mucha calor, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo o nuestras glándulas empiezan a sudar. Entonces estas glándulas sudoríparas pues van a cumplir su función. Entonces este sudor, ¿qué trata de hacer? Trata de refrescar, ¿verdad?, nuestro cuerpo para que no se deshidrate. Pero dentro de nuestros órganos pues sí se van deshidratando, ya que van perdiendo líquidos. Entonces nuestro cuerpo pues va cumpliendo diferentes funciones. Tenemos también lo que es la adaptación, que es la capacidad de los seres vivos para recondicionarse a los factores del medio. Entonces, por los diferentes cambios de temperatura del mismo ambiente, entonces los seres vivos pues, tratan de adaptarse, ¿verdad?, desde el nivel celular. Entonces, es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores o comportamientos. Entonces, la adaptación es una rasgo característica de lo que es la selección natural y por ende pues la evolución. Entonces este tipo de organismos o especies tratan de adaptarse a los diferentes cambios. Entonces, pero estos cambios se realizan desde el nivel de especie, no solamente de un individuo. Entonces ahora tenemos lo que es la reproducción. Nos dice que es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie reemplazan a los que van desapareciendo. Entonces tenemos en este caso pues dos tipos de reproducciones que conocemos, que es la reproducción sexual y la asexual. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Nos dice que la primera, la sexual, pues es la que se produce con la participación de gametos femeninos y masculinos, y que al unirse mediante la fecundación originan un huevo o cigoto, que este va a ser el que le va a dar paso a un nuevo individuo. Pero la ventaja de esta reproducción sexual es que va teniendo variaciones, ya que cambios hereditarios, ya que va a tener características hereditarias tanto del padre como de la madre. Entonces es una combinación ahí y que pues va surgiendo lo que es la evolución. Entonces ahora tenemos lo que es la reproducción asexual, que en esta es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras. Simplemente de un individuo se va a dividir para convertirse en otro igual. Entonces, aquí nos dice en la que se emplean los organismos menos evolucionados como las bacterias o los protozoarios. Entonces, este es un ejemplo sobre, por ejemplo, unas bacterias, una sola bacteria pues se va a dividir en dos, pero van a ser idénticas a la anterior, y estas a su vez se van dividiendo, pero tienen muy poca probabilidad evolutiva. Entonces simplemente van a ser iguales, y esto se le conoce como fisión binaria. Ahora también tenemos otro ejemplo, como son las estrellas de mar, los equinodermos, donde por ejemplo agarramos una estrella de mar y cortamos alguna de sus partes. Entonces esa parte pues va a seguir creciendo, esas células se van a ir regenerando y van a formar una nueva estrella de mar idéntica a la anterior. Entonces son fenómenos que ocurren en la naturaleza y lo cual pues trata de buscar esa sobrevivencia en el medio ambiente. Bien, ahora tenemos lo que es el metabolismo, que nos dice que es el conjunto de procesos mediante los seres vivos transforman y aprovechan la materia y energía para realizar sus
funciones o sus diferentes funciones. Estas reacciones químicas son reguladas por las enzimas, que son catalizadores químicos. Entonces, hay dos tipos de metabolismo, lo que es el anabolismo y el catabolismo. Entonces, este metabolismo pues trata de ayudar a nuestro cuerpo a defenderlo contra diferentes tipos de enfermedades o el mismo medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por lo regular nos protege de hongos, virus o bacterias. Ahora tenemos lo que es el anabolismo. Nos dice que es el proceso por el cual las sustancias más simples se convierten en otras más complejas. Entonces va de menos a más y estas sintetizan sustancias y utilizan energía. Ejemplo, la síntesis de carbohidratos, los lípidos, proteínas, que a su vez forman células y tejidos que ayudan a crecer. Entonces, este tipo de funciones o sustancias que sintetizan, pues nos ayudan a nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, la saliva que nosotros producimos, esas salivas actúan para degradar lo que es el alimento. Entonces nos ayudan y a digerir más pronto, ¿verdad? Entonces otro proceso ocurre en el estómago con los ácidos que tenemos, pero todo va teniendo una función y tenemos diferentes tipos de glándulas que van a producir ese tipo de sustancias, pero que a su vez pues que van a utilizar energía. ¿Y de dónde vamos a obtener esa energía? Pues de los alimentos que nosotros consumamos. Ahora tenemos lo que es el catabolismo. Nos dice que es el proceso que transforma sustancias más complejas en sustancias más simples. Entonces va de más a menos, todo lo contrario a lo anterior. Entonces degrada sustancias y libera energía. Entonces, por ejemplo, la digestión, de los que le mencionaba anteriormente, los alimentos se degradan en compuestos sencillos como azúcares simples, aminoácidos o ácidos grasos. Entonces, algunos alimentos que nosotros consumimos pues se van transformando en otros. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Pues que lo van sintetizando. Entonces, a su vez, pues van produciendo enzimas, van produciendo diferentes sustancias en nuestro cuerpo, pero que a su vez pues va ocupando energía. Ahora, aquí nos dice que el crecimiento es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño hasta alcanzar los límites características de su especie, gracias a la utilización de los nutrientes adquiridos de sus alimentos. Entonces, existen componentes, sustancias que van a ayudar al crecimiento a través de hormonas y que son localizadas en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sustancia que se va a producir. Puede haber un crecimiento normal, pero muchas veces también pasa de que existen casos irregulares donde esas sustancias se producen de más y es cuando las personas crecen muy altas y pues ahí ya pues se tienen que buscar algún especialista para que les ayude en eso, o personas que también no producen ese tipo de hormonas y que no les ayuda a su crecimiento. Entonces puede haber ese tipo de fenómenos en el cuerpo humano y que pues no nos puedan ayudar con este tipo o se presenten como enfermedades, pero también ocurren mutaciones que vienen de nuestros ancestros, de nuestros padres, madres, abuelos y que pues van saliendo en las siguientes generaciones. Muy bien, ahora tenemos lo que es la homeostasis, que nos dice que es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su anterior por medio de mecanismos homeostáticos en formas independientes de variaciones externas e internas. Por ejemplo, la regulación del calor de nuestro cuerpo. Cuando hace calor, el cuerpo suda, pero cuando hace frío, el cuerpo metaboliza más alimento. Entonces, cuando nosotros tenemos frío, pues empezamos a tener escalofríos, empezamos a temblar. ¿Eso para qué? Para que nuestro cuerpo produzca calor. Entonces la homeostasis pues nos ayuda a tener ese tipo de procesos que nos ayudan en el medio ambiente. Entonces nuestro mismo cuerpo trata de protegerse a sí mismo y pues eso es una característica importante de la homeostasis. Ahora tenemos lo que es la composición química de los seres vivos. Nos dice que estamos formados por diferentes sustancias químicas
pero sus proporciones varían entre los diferentes seres vivos. Entonces, por ejemplo, las plantas tienen un porcentaje mayor de agua que los animales, en cambio el porcentaje de proteínas es mayor en los animales que en las plantas. Entonces esas composiciones químicas nos dice que forman los seres vivos, pueden ser orgánicos o inorgánicos. ¿Cuáles son esas sustancias inorgánicas? Es decir, que están presentes tanto en los seres vivos como en la materia inerte. Entonces, que es materia sin vida. La mayoría no están formados por carbono. Las principales sustancias orgánicas son el agua, que es la sustancia más abundante en todos los organismos. En las personas jóvenes es el 65% de su cuerpo, de su peso, perdón. Entonces, también tenemos las sales minerales que forman diferentes estructuras, como el caparazón de los caracoles, nuestros huesos y dientes. Tenemos las sustancias orgánicas que son exclusivas de los seres vivos, no aparecen en la materia inerte y están formadas por carbono. Hay 4 tipos, que son los glúcidos o azúcares, y estos son utilizados por los seres vivos para obtener energía. Por ejemplo, tenemos la glucosa y el almidón, y forman estructuras como ejemplo la celulosa. Entonces, este tipo de sustancias pues nos ayudan, son los que nos dan energía en nuestro cuerpo, y que igual como por ejemplo la celulosa, pues lo contienen las plantas, y que puede ser una fuente de energía también. Entonces tenemos aquí a los lípidos o grasas, que igual actúan como fuentes de energía en nuestro cuerpo. Estas grasas se van almacenando y sirven como reservas. Entonces tenemos también las proteínas, que intervienen en multitud de procesos. Estas forman estructuras como son los tendones, músculos, uñas y incluso el cabello. Entonces nos defienden contra infecciones, y que a su vez pues también los anticuerpos pues también nos van a ayudar contra infecciones. Entonces tenemos también a los ácidos nucleótidos. Estos contienen la información hereditaria que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, el ADN, donde tenemos lo que es el código genético, es decir, toda la información de nuestros padres y de nuestras madres, que van a ser transmitidas a las siguientes generaciones, ¿verdad? Y que también igual nosotros vamos a contener una información genética que va a ser hereditable para nuestros hijos. Entonces, algunos genes van a ser dominantes, otros recesivos, y los que son dominantes pues se van a caracterizar por lo que es el fenotipo, es decir, las características visibles, y el genotipo, que no se va a ver, pero que aún así va a tener esa información guardada y que puede surgir en las siguientes generaciones. Ahora tenemos la molécula de la vida, que nos dice que el ADN es una molécula muy grande compuesta por unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por 3 partes: una molécula de azúcar, una molécula de fosfato y una base nitrogenada. Entonces, la base nitrogenada contiene la información y son de 4 tipos. Aquí tenemos estas coloraciones: amarillo, verde, azul y rojo. Entonces, nos dice que el amarillo va a ser la adenina, el verde la timina, el azul la citosina, y el rojo va a ser la guanina. Entonces, pues nuestra cadena de doble hélice pues va a estar compuesta de estas sustancias. Entonces, cuando una célula necesita copiar una molécula de ADN, separa parte de la doble hélice. Entonces, así los nucleótidos libres en la célula pueden unirse en los nucleótidos complementarios de cada cadena. Entonces, copia esta información para transmitirla a las siguientes células. Entonces, esto continúa hasta que una molécula de ADN se transforma en 2 moléculas idénticas de ADN. Entonces, el ADN le dice a la célula cómo fabricar proteínas a través del código genético. Entonces, aunque esto es microscópico, pues tiene una gran información que va a mandar a un nuevo ser vivo. Entonces, este código genético permite que la célula traduzca el lenguaje del nucleótido del ADN en el lenguaje aminoácido de las proteínas. Entonces, ahí va, en esa información va a decir cuántos órganos tenemos, cómo los tenemos,
cuántas extremidades vas a tener, por ejemplo, cuántos brazos, cuántos dedos, y así sucesivamente con otro tipo de extremidades. Ahora tenemos la síntesis de proteínas, que nos dice que esto ocurre en los ribosomas. Cuenta más proteínas esté fabricado una célula, más ribosomas tendrá. Entonces, entre más tenga, pues más va a producir, ¿verdad? Entonces, estas proteínas son moléculas orgánicas más abundantes en la mayoría de todos los seres vivos. Es el 50% o más del peso seco. Nos dice que las proteínas son macromoléculas de alto peso molecular. Están constituidas por 21 aminoácidos que combinados pueden formar cientos de moléculas proteicas como las hemoglobinas, miosinas, la colágena, etcétera. Entonces va a producir pues este tipo de células. Ahora, esta diversidad de arreglos en los aminoácidos es la razón por la que existen gran variedad de proteínas en los órganos. La síntesis de proteínas en las células consta de 2 etapas. La primera etapa, que es la transcripción, donde ocurre en el núcleo de las células eucariotas. La segunda etapa, que es la traducción, sucede en los ribosomas. Bajo el dictado del RNA transcrito se produce lo que es la proteína. Entonces tenemos lo que es el RNA o ARN, que es el mensajero. Entonces este se produce en el núcleo cuando una determinada región del ADN se abre o se extiende y copia el código químico compuesto. Entonces el RNA es mucho más corto que el DNA, ya que contiene solo los nucleótidos suficientes para codificar el ensamble de los aminoácidos en una proteína. Entonces, toda esta información que nuestras células contienen en el ADN, pues va a tener una información que va a ser hereditable. Y la ventaja de esta reproducción sexual es de que tiene características evolutivas, es decir, que vamos cambiando, ya que la mitad de los genes los aporta la madre y la otra cantidad los padres. Entonces, estos se combinan y pues surge un nuevo ser vivo, ¿verdad? Con diferentes características. Entonces, pues estos cambios fisiológicos y a nivel celular, pues van a ir cambiando. Entonces, esto nos garantiza de que nosotros vayamos cambiando, nos vayamos adaptando al ambiente y tener una sobrevivencia. Entonces, también esta información es de vital importancia dentro del campo de la ciencia, principalmente en la medicina, en lo que es la genética, para curar ciertas enfermedades o ciertos trastornos por mutaciones que nos van cambiando. Entonces vemos hoy en día diferentes tipos de enfermedades producidas por características hereditables, pero que gracias a la ciencia y la tecnología, pues estos pues van teniendo una solución. Entonces eso es muy importante hoy en día también para la cura de diferentes enfermedades. Entonces esto sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en la plataforma. Que tengan un excelente día. Hasta luego.